Hola, ¿cómo están? Soy yo de nuevo. Bueno, si están viendo este video primero, me llamo Caro. Hoy vamos a hacer el ejercicio 5 de la IA 1. En este ejercicio lo que vamos a ver es discriminación de tercer grado. ¿Sí? En el ejercicio 8 lo que vimos fue discriminación de primer y segundo grado. ¿Sí? Entonces, este ejercicio nos dice: un monopolista se enfrenta a un mercado que tiene una población dividida en dos segmentos, A y B. Un individuo en el segmento A tiene una demanda para el producto de QA igual a 50 menos P. Un individuo en el segmento B tiene una demanda para el producto de QB igual a 120 menos 2P. El segmento A tiene 1000 personas, mientras que hay 1200 en el segmento B. Los costos totales por producir Q unidades vienen dados por costo total en función de Q igual a 5000 más 20 por Q. Entonces, primero hay que calcular la demanda total del mercado. Después vamos a asumir que el monopolista tiene que cobrar el mismo precio para todos los consumidores, ¿sí? O sea, un escenario sin discriminación, y calcular los precios, beneficios de equilibrio, y el excedente del consumidor y el excedente total, ¿sí? Después, en el punto C, lo que vamos a analizar es una situación en la que el monopolista puede identificar a qué grupo pertenece cada consumidor. Y además la ley le permite discriminar precios, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué precio le va a cobrar cada grupo al monopolista y los beneficios del monopolista. Y después vamos a calcular el excedente del consumidor y el total, y vamos a comparar con el punto anterior. ¿Sí? Y después la segunda parte del ejercicio nos pide que hagamos todo el ejercicio de nuevo, pero con otra función de demanda para el segmento B. ¿Sí? Esta segunda parte del ejercicio no la vamos a hacer paso a paso porque es el mismo procedimiento que el primero, así que se los voy a dejar para que intenten hacerlo ustedes. Igualmente lo tienen resuelto en el PDF de resueltos que les vamos a dar. Pero de lo que sí vamos a charlar un poco son como las conclusiones que surgen de esta segunda parte en comparación con la primera. ¿Sí? Bueno, entonces, de la otra pantalla. Me subo un poco. Así. No me bueno, entonces, vamos con la guía 1, ejercicio 5. Entonces, primero copiamos los datos del ejercicio, ¿sí? Nos dicen que hay un segmento A, donde, donde la demanda de cada consumidor es QA igual a 50 menos P. ¿Sí? Y este segmento tiene 1000 personas. Por otro lado, en segmento B, cada consumidor tiene una demanda de 120 menos 2P, y este segmento tiene 1200 personas. ¿Sí? Por otro lado, lo que nos dice el ejercicio es que la función de costos de nuestro monopolista va a ser igual a 5000 más 20. ¿Sí? Entonces, 5000 es el costo fijo de nuestro monopolista, ¿sí? O sea, es la parte de sus costos que no depende de las cantidades que produce, ¿sí? El monopolista siempre tiene este costo de 5000, aunque no produzca nada o aunque produzca 1000 millones. ¿Sí? Y por otro lado, vamos a calcular el costo marginal, que el costo marginal, acuérdense que lo calculábamos como la derivada del costo, de la función de costo total con respecto a Q, ¿sí? Que en este caso nos da 20. ¿Okay?
¿sí? Entonces tenemos costo marginal y costo fijo. Bueno. Entonces, en el punto A del ejercicio, lo que nos pide es que calculemos la demanda total del mercado. Demanda total. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver para qué precios consumen ambos tipos de consumidor, para qué precios uno solo y para qué precios ninguno, ¿sí? Y de esa forma vamos a obtener la demanda agregada del mercado. Entonces, lo que hacemos, corro esto por arriba un poquito, es lo siguiente. Nos planteamos, a ver, para los consumidores de tipo A, ¿para qué precio no consumen nada? ¿Sí? Las cantidades son cero. Entonces decimos, bueno, QA es igual a cero, sí y solo sí, 50 menos P es igual a 0. ¿Sí? O sea, si P es igual a 50. O sea que para precios mayores o iguales a 50, los consumidores de tipo A no consumen nada. Por otro lado, hacemos lo mismo con los consumidores de tipo B. ¿Sí? ¿Cuándo dejan de consumir? Bueno, dejan de consumir cuando 120 menos 2P es igual a 0. O sea, cuando 120 es igual a 2P, o sea, cuando P es igual a 60, ¿sí? Entonces, nuestra función de demanda total va a tener, va a ser 0 cuando el precio sea mayor o igual a 60. ¿Sí? Me corro un poquito para acá porque si no se me atrasa. Después va a ser igual. Después, para precios entre 50 y 60, vamos a tener que solamente consumen los consumidores de tipo B. Entonces, en este tramo vamos a tener 1200, que es la cantidad de consumidores de tipo B, por 120 menos 2P, que es la función de demanda de cada consumidor. Entonces, esto va a ser sí. Entonces, si 60 es mayor a P y P es mayor o igual a 50. ¿Sí? Y finalmente, cuando me corro un poquito más para acá, cuando tenemos precios menores a 50, vamos a tener a los dos tipos de consumidores. ¿Sí? Entonces vamos a tener, por un lado, los consumidores de tipo B, que son 1200 por 120 menos 2P. Y por otro lado, a los 1000 consumidores de tipo A. ¿Sí? 1000 por 50 menos. ¿Sí? Esto va a ser si P menor a 50. ¿Okay? Entonces, este es el resultado del ejercicio. Voy a dejar esto un poquito más. Quedó medio feo ese 50. Si P menor a 50. Entonces, este es el resultado. Esta es la demanda total del mercado. Entonces, teniendo esto, vamos con el ejercicio B. ¿Sí? En el ejercicio B, lo que nos pide es que encontremos el equilibrio si el monopolista no puede discriminar. ¿Sí? Entonces, en nuestro ejercicio B, no hay discriminación de precios. ¿Sí? O sea, por ley o por lo que sea, está obligado a cobrar un solo precio.
Entonces, para encontrar las cantidades de equilibrio, lo que vamos a hacer es usar un método distinto del que usamos en el ejercicio 8, ¿sí? Para que vean cómo se hace con distintos métodos. Y lo que vamos a hacer directamente es igualar costo marginal con ingreso marginal, ¿sí? Que es la condición de optimalidad que surge de las condiciones de primero. No está mal si resuelve el ejercicio con otro método, esto de darles como distintas opciones. Entonces, para hacer esto, primero necesitamos la función de demanda inversa. ¿Sí? El costo marginal ya sabemos que es igual a 20, lo calculamos antes, pero queremos encontrar la función de ingreso marginal para después igualarlos. Entonces, primero buscamos la función de demanda inversa. ¿Sí? Entonces, tenemos que invertir la función de demanda que encontramos más arriba. ¿Sí? Entonces, vamos primero con este, o sea, el que es igual a 0 no nos interesa, ¿sí? Nos interesan estos dos. Entonces, vamos con el primero. En el primero, si tenemos que 1200 por 120 menos 2p es igual a q, ¿sí? Esto es igual, primero distribuyo esto, da 144.000 menos 2.400, 4.400 igual a Q, ¿sí? Entonces, 144.000 menos Q tiene que ser igual a 2.400, ¿sí? Entonces pasamos el 2.400 dividiendo y esto nos da que 60 menos Q sobre 2.400 es igual a P. ¿Sí? Corro un poco para acá. Mejor. Bueno, ¿sí? Entonces este es nuestro primer tramo. ¿Sí? Y para el segundo tramo hacemos lo mismo, ¿sí? Entonces teníamos 1200 por 120 menos P más 1000 por 50 menos P era igual a Q. Entonces, de nuevo, primero simplificamos. Esto nos da 194.000 menos 3.400 P igual a Q. Y entonces hacemos lo mismo. ¿Sí? Pasamos por acá. Menos Q, 3.400 P. Y después pasamos dividiendo y esto voy a aproximarlo en vez de dejarlo en fracción. Esto es inexacto, pero no pasa nada. 3.000 sobre 3.400 igual a P. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestro segundo tramo. ¿Sí? Y entonces lo que nos faltaría ver es como cuál es el valor de Q que divide a los dos tramos. ¿Sí? Igual que antes era 50. Entonces lo que hacemos es, vuelvo para arriba, vamos a ver para qué valores o sea, para qué valor de Q esta función, o sea, cuál es el valor de Q que arroja esta función cuando reemplazamos en P50 y esta función cuando reemplazamos en P50. ¿Sí? Nos tiene que dar lo mismo en las dos. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, a ver, voy siempre desde el segundo renglón, ¿sí? Donde ya lo había simplificado, así es más corto. Entonces, bueno, tengo esto rojo también. Entonces, 144.000. Acá me comí 0. Menos 2.400 por 50
es igual a 24.000. ¿Sí? Y lo hacemos de este lado también para verificar. 194.000 menos 3.400 por 50 y nos tiene que dar lo mismo y da 24.000. ¿Sí? Si quieren se fijan si les da lo mismo. Entonces, nuestra función de demanda inversa va a ser igual a 60 menos Q sobre 2.400 para los valores de Q que sean menores o iguales a 24.000 y por otro lado 57. 0,6 Q sobre 3.400 si... Disculpen, voy a poner Q minúscula en los dos, ¿sí? Así no es... Se usa la misma notación. Si Q es mayor a 24.000, ¿sí? Entonces, nosotros lo que queríamos encontrar es, digamos, vuelvo acá, era las cantidades para las cuales el costo marginal es igual al ingreso marginal, ¿sí? Entonces, hicimos este primer paso de hallar la función de demanda inversa porque lo que queremos encontrar es el ingreso marginal, ¿sí? Que es lo que nos falta. Que acuérdense que el ingreso marginal es la derivada de P, que es función de Q por Q, con respecto a Q, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, ahora ya tenemos P como función de Q y vamos a calcular P por Q, ¿sí? O sea, el ingreso total. Entonces, y después vamos a derivar, ¿sí? Entonces, P por Q, aquí es igual a lo que tenemos acá, pero por Q, ¿sí? Entonces esto es 60Q menos Q cuadrado sobre 2.400 si Q igual a 24.000 y acá abajo lo mismo, ¿sí? 57,06 por Q menos Q cuadrado sobre 3.400 si Q es mayor a 24.000. ¿Ok? Y entonces ahora derivamos. ¿Sí? Así tenemos los dos tramos de ingreso marginal. ¿Sí? Entonces, ingreso marginal es la derivada de P por Q con respecto a Q. ¿Sí? Entonces, derivamos estas funciones. Entonces, esta derivada nos da 60 menos, fíjense que ahí baja el 2, pero después dividimos por 2.400, entonces nos queda Q menos sobre 1.200. ¿Sí? Entonces, esto es si Q 4.000. Y en la otra lo mismo, ¿sí? 57,06 menos Q sobre 1.700. Si Q es mayor a 24. ¿Ok? Entonces, tenemos los dos tramos de ingreso marginal y nosotros ya sabíamos que el costo marginal era igual a 20. ¿Sí? Entonces, tenemos todos los elementos para igualar ingreso marginal y costo marginal. Entonces, lo que vamos a ver es, bueno, primero, ¿en cuál de los dos tramos se van a cruzar? Bueno, fíjense que el primer tramo tiene como valor máximo 60, ¿sí?
primer tramo. Tiene para Q igual a 0, el ingreso marginal es 60, ¿sí? Y para Q igual a 24.000, sí, que es el valor máximo que tiene este tramo, el ingreso marginal es igual a 60 menos 24.000 sobre 1200, ¿sí? Y esto da 40, ¿ok? Entonces, fíjense que la función costo marginal, que es igual a 20, se va a cruzar con la función de ingreso marginal en el otro tramo, ¿sí? Porque esta va de 60 a 40. Entonces, en el segundo tramo va a estar nuestra intersección. Intersección. Entonces, esto tenemos que encontrar el valor de Q para el que se cumpla, que es 57,06 menos Q sobre 1700 es igual a 20. ¿Sí? Donde esto es el costo marginal y esto es el ingreso marginal. ¿Ok? Entonces, bueno, y entonces despejamos y esto nos da un Q igual a 63.002. ¿Ok? Esto es aproximado, ¿sí? Porque tomé el 57,06 como número, dejé quedarme con una fracción. Y entonces, ¿cuál va a ser el precio? Bueno, para encontrar el precio de equilibrio, que le corresponde a Q igual a 63.002, tenemos que volver a nuestra función de demanda inversa, ¿sí? Acá, para este tramo. Entonces vamos a reemplazar en nuestra función de demanda inversa. Entonces, 57,06 menos 63.002 sobre 3.400. ¿Sí? Y esto da 38,53, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, con este precio lo que podemos hacer es desagregar entre las cantidades que le corresponden al segmento A y las que le corresponden al segmento B, ¿sí? Para eso, volvemos acá arriba, ¿sí? No, acá arriba, ¿sí? Y vamos a calcular para nuestro precio de equilibrio qué cantidad le corresponde al segmento A y qué cantidad al segmento B, ¿ok? Entonces, bueno, por allá. ¿De dónde agarré esto? Voy a hacer. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Para después calcular el excedente del consumidor de cada tipo de consumidor, ¿sí? Si nos pidieran simplemente el excedente del consumidor total, no haría falta, ¿sí? Con la cantidad total está bien, pero queremos como desagregar. Entonces, las cantidades tipo A van a ser 1000 por 50 menos P, que ahora es 38,53. ¿Sí? Y esto da
11.470. Por otro lado, las cantidades del segmento B van a ser 1200 por 120 menos 2 por P, que ahora es 38,53. Y esto da 51.528. Poner que no suman exactamente esto, por esto de que aproximamos acá el decimal y acá también. Pero bueno, si lo hacen con fracciones da exacto. Bueno, entonces tenemos las cantidades de cada tipo de consumidor y también quiero el beneficio del monopolista. El beneficio del monopolista va a ser igual a 38,53 menos 20 multiplicado por 63.002 menos 50. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es el precio, esto es el costo marginal, estas son las cantidades, esto es el costo fijo. ¿Okay? Y esto da 0. Entonces ya tenemos el beneficio, los precios y cantidades de equilibrio. Ahora vamos a calcular los excedentes de cada tipo de consumidor y el excedente total de los consumidores. ¿Sí? Por eso pienso que está bueno verlo gráficamente. Esta vez en el ejercicio 8 integramos, acá lo vamos a hacer, disculpen, se supone que es una recta. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el siguiente gráfico. Acá voy a poner el precio, que era el mismo para ambos tipos de consumidor. Acá las cantidades de los consumidores de tipo A. Acá las de los consumidores de tipo B. ¿Sí? Y vamos a dibujar la función de demanda. ¿Sí? Que sería como una cosa así y una cosa así. Donde acá el valor es 60 y acá es 50. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que a partir de 60 no consumía ninguno de los dos, entre 60 y 50 solo los de tipo B, y por debajo de 50 ambos. Y después vamos a marcar acá el precio de equilibrio, 38,53, y entonces acá va a estar la cantidad consumida por los de tipo A, que la habíamos calculado, era 11.470. Y acá estaba la de los consumidores de tipo B, que eran 51.528. ¿Sí? Entonces, el excedente del consumidor, de los consumidores de tipo A, es este triángulo. ¿Sí? Y el de los de tipo B es este triángulo. ¿Sí? Y el excedente total del consumidor van a ser los dos triángulos juntos. Okay. Entonces, lo calculamos. ¿No? El excedente del consumidor de tipo A va a ser igual a 50 menos 38,53, que es la altura del triángulo, por 11.470, que es la base, dividido 2. Esta es la fórmula de un triángulo. Esto da... no lo saqué por... Bueno, esto va a ser el... No calcule el resultado intermedio y apunte, después lo hacen ustedes. Y el excedente del consumidor de tipo B va a ser lo mismo. ¿Sí? La altura, esta vez 60 menos 38,53
por la base, 51,528 y dividido 2, ¿ok? Y entonces estos dos, si los sumamos, ¿sí?, nos dan este valores. ¿Sí? Entonces este es el excedente del consumidor total. Acá sumamos. ¿Sí? C. Bien. Bueno. Y finalmente, lo único que nos falta es el excedente total, ¿sí? El excedente total es el beneficio del productor más el excedente del consumidor total, ¿ok? Y entonces sumamos estos dos valores que los tenemos. Acá el excedente del consumidor y acá el beneficio del productor. ¿Sí? Y esto da este valor. ¿Sí? Entonces, acá termina la parte B de este ejercicio, ¿sí? Entonces, la parte C de este ejercicio, lo que nos van a plantear es una situación donde los consumidores tienen alguna característica observable con la que el monopolista puede distinguirlos y el monopolista puede poner precios distintos, ¿sí? Entonces, va a cobrar un precio a los consumidores de tipo A y otro a los consumidores de tipo B, ¿sí? Esto es discriminación de tercer grado. Entonces, bajo un poquito. Entonces, ahora vamos a usar otro método más para encontrar los precios y cantidades óptimas, ¿sí? Para que tengan todas las opciones. O sea, la idea acá es que el monopolista como que tiene dos mercados separados. ¿Sí? Piénsenlo como, por ejemplo, cuando en un museo hay descuento para estudiantes. ¿Sí? Si uno va con un carnet de estudiante, le cobran un precio, y si va sin este carnet de estudiante, le cobran otro precio. Entonces, es como dos mercados separados. ¿Okay? Entonces, vamos a ir primero con los consumidores de tipo A y después con los de tipo B. ¿Sí? Entonces, repasemos un par de cosas. La fórmula de la elasticidad de la demanda. A nosotros nos va a interesar el módulo, así que le pongo módulo, pero es derivada de la función de demanda respecto a precios por P sobre Q. ¿Okay? Y la otra condición de optimalidad que se desprende de las condiciones de primer orden, como vieron en la clase teórica, es que el precio de equilibrio menos el costo marginal sobre el precio, ¿sí?, tiene que ser igual a 1 sobre el módulo de elasticidad, en el caso del monopolio, ¿sí? Entonces, esta es la condición de optimalidad que vamos a estar usando para resolver este punto. Estamos usando esta, además de para que vean todas las formas, para que veamos la elasticidad, ¿sí? Así chequeamos la regla de elasticidad inversa. Entonces, para los consumidores de tipo A, ¿sí?, vamos a calcular el módulo de la elasticidad de la demanda de los consumidores de tipo A. ¿Sí? Entonces, la función
Voy a hacerlo con la función de demanda de cada consumidor y da el mismo resultado que si lo hicieran con la función multiplicada por 1000 o por 1200 en el caso de los consumidores de tipo. Si quieren, fíjense que da lo mismo, háganlo como ejercicio, pero yo lo hago así para que sea más simple el cálculo. ¿Sí? Entonces, la función de demanda era 50 menos P. ¿Sí? Entonces, la derivada es menos, va a ser menos 1, ¿sí? Por P. Y después esto lo multiplicamos. Va a ser menos 1 y esto lo multiplicamos por P. Y la función de demanda en sí, que es lo que ponemos en el denominador porque está Q, es 50 menos P. ¿Ok? Entonces el módulo de esto es P 50 menos P. ¿Ok? Entonces, el precio de equilibrio de A menos el costo marginal, que era 20, ¿se acuerdan? Sobre el precio de equilibrio de A, o acá, A en todos los casos, A, va a ser igual a 50 menos el precio de A sobre el precio de A, ¿sí? Porque era 1 sobre el módulo de elasticidad. Entonces, resolvemos esto. Entonces, tenemos que el precio del mercado A menos 20 tiene que ser igual a, paso multiplicando el precio de A por 50 menos el precio de A sobre precio de A, ¿ok? Y estas dos se cancelan. Entonces paso para acá sumando y nos queda 2 precios de A, paso para allá sumando, igual a 70, entonces el precio de A de equilibrio es 35. ¿Okay? Y las cantidades de equilibrio de A, ¿sí? Van a ser 1000 por 50 menos el precio de A, que es 35. O sea, 15.000. Entonces, el excedente del consumidor de A, si se acuerdan, teníamos la función de demanda, ¿sí? Que era 50 en 35. El valor es 15.000. ¿Sí? Entonces necesitamos este triángulo. Entonces el excedente del consumidor de A va a ser igual a 50 menos 35 por 15.000 sobre 2. ¿Sí? Altura por base sobre 2. Y esto da 112.500. ¿Ok? Entonces ya tenemos todo lo del excedente del consumidor A, y si se fijan comparando con el ejercicio anterior, su excedente es mayor. ¿Sí? Mayor que... entonces vamos con el segundo mercado. ¿Okay? Para el mercado de los consumidores de tipo B. Entonces vamos a ver el módulo de la elasticidad, ¿sí? Bueno, es lo mismo multiplicando 1 por 1200 y lo hago sin para que sea más fácil. Entonces va a ser menos el módulo de menos 2 por P sobre 120 menos 2P, ¿sí?
Entonces el módulo de esto es 2p, 120 menos 2p, ¿ok? Le pongo p, sí, no hay confusiones. Y entonces el precio de equilibrio de B menos el costo marginal, que es 20, sobre el precio de equilibrio de B tiene que ser igual a 1 sobre esto, o sea, a 120 menos 2 por el precio de B sobre 2 por el precio de B. Simplifico este término de la derecha, es igual a 60 menos B sobre B. ¿Sí? Simplifiqué el 2 y dividí por 2 arriba. Entonces hacemos como antes, ¿sí? PB menos 20 tiene que ser igual a PB, paso multiplicando por 60 menos PB sobre PB. Entonces cancelo estos dos. Entonces 2PB tiene que ser igual a 80, un poquito. Entonces el precio de B es igual a 40, el precio de equilibrio. Entonces la cantidad de equilibrio de B va a ser igual a 1200 por 120 menos 2 por P, que en este caso es 40. ¿Sí? Y esto da 48.000. Entonces de nuevo vamos a calcular el excedente, como siempre. Esta función es 60. Entonces en 40 tenemos acá abajo el valor de 48.000. ¿Ok? Entonces queremos este triángulo de acá arriba. ¿Sí? Entonces el excedente del consumidor de B va a ser 60 menos 40 por 48.000, todo dividido 2. Okay. Y esto da 480 por 10. Y este excedente de B es menor que el del punto B. ¿Sí? Cuando no hay discriminación. Entonces, algo que hemos dicho que íbamos a mirar era verificar la regla de elasticidad inversa. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que la elasticidad, el módulo de la elasticidad de A era igual a, reemplazo con el valor de equilibrio de precio de A que encontramos, que era 50, que era 35, ¿no? ¿Segura? Gracias. Sí, era 35, ¿sí? Entonces voy a reemplazar acá. Voy a hacer 35 sobre 50 menos 35. ¿Sí? Que esto es 35 sobre 50 menos 35. Ya lo tengo acá, ya lo... que es igual a 2,35
3 periódico. Y entonces, y el precio para A era 35, ¿no? Y por otro lado vamos a hacer lo mismo con B, que tenemos que el precio era 40 y la fórmula es 2 por 40 sobre 120 menos 2 por 40. ¿Sí? Entonces, 2 por 40, 120 menos 2 por 40. Esto da 2. Y el precio de B era 40. ¿Okay? Entonces, fíjense que este valor es mayor que este y este es mayor que este. ¿Sí? Esta es la regla de elasticidad inversa. ¿Okay? Que lo que nos dice es que al mercado con mayor elasticidad de demanda se le cobra un precio menor y al de menor elasticidad de demanda se le cobra un precio mayor. ¿Sí? Entonces, no, es como bastante intuitivo esto, por ejemplo, una farmacéutica. ¿Sí? Si yo estoy vendiendo un remedio que es prescindible, que si no lo tomo no me voy a morir, mi elasticidad de demanda es más alta. Entonces, no me pueden cobrar un precio tan alto porque yo quizás digo, bueno, no lo tomo. No sé, no me duele tanto la cabeza. Ahora, si estoy tomando un remedio que si yo lo llego a dejar de tomar me muero, eh, me pueden cobrar un precio muchísimo más alto el monopolista, ¿sí? Porque, bueno, no voy a morir, ¿sí? Es un caso muy extremo, pero se entiende bien. Entonces, calculemos el excedente total del consumidor, que sería el de los consumidores de tipo A y el de los consumidores de tipo B, ¿sí? Como hicimos en el ejercicio anterior. Entonces es la suma. Esto y creo que lo voy a este. Okay. Y esto da sí, y en este caso es menor que en B. ¿Sí? Y vamos a calcular también el beneficio del monopolista, ¿sí? Que va a ser 15.000, que eran las cantidades de los de tipo A, por 35 menos 20, o sea, U queda costo marginal, más 48.000 por el precio de los de tipo B, que era 40 menos 20. ¿Sí? QB, BB, costo marginal, menos los costos fijos, ¿sí? 5.000. Y esto da 1.180.000. Bueno, y finalmente calculemos el excedente total, ¿sí? De la sociedad. Esto va a ser igual, excedente del consumidor total más el beneficio del monopolista, ¿sí?
Y bueno, sumamos ambos, da ¿sí? El beneficio del monopolista era mayor que en el punto anterior, pero el excedente total de la sociedad va a ser menor. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que en este caso, la discriminación de precios únicamente redundó en que el monopolista pudiese apropiar un excedente mayor de la masa de los consumidores, pero no es que se le permitió el acceso al mercado a un tipo de consumidor, ¿sí? O sea, ambos tipos de consumidor ya podían consumir el bien eh, antes de que se aplicara la discriminación. Entonces, en este caso, aunque la discriminación es buena para el monopolista, para la sociedad en su conjunto no es bueno que haya discriminación. ¿Sí? Esto se va a cumplir siempre que haya funciones de demanda lineales y rendimientos constantes a escala. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? En la parte 2 del ejercicio, ¿se acuerdan? Lo que nos decía era que pensáramos, estoy viendo en rojo, cualquier cosa. En la parte 2 nos decía, pensemos qué va a pasar si hacemos el mismo ejercicio, pero la función de demanda de los consumidores de tipo B hace ser 500 menos 2B. ¿Okay? Lo que pasa cuando resolvemos este ejercicio es que ¿se acuerdan que en la función de demanda total del mercado, en el punto A, lo que obtuvimos era que teníamos una función de demanda con dos tramos, donde, bueno, tres en realidad, donde en uno de los tramos solo consumían los consumidores de tipo B y en el otro ambos tipos de consumidor. ¿Sí? Y habíamos encontrado que con las funciones de demanda del ejercicio B y C, lo que pasaba era que sin discriminación, en el equilibrio consumían ambos tipos de consumidor. ¿Sí? Y habíamos encontrado las cantidades. Pero en este caso, con esta función de demanda, lo que va a pasar es que sin discriminación, solo, va a consumir, solo van a consumir los consumidores de tipo B. ¿Sí? O sea, QA es igual a 0. Entonces, lo que va a pasar en este ejercicio es que eh, cuando apliquemos discriminación de tercer grado, acuérdense que en discriminación de tercer grado es como si el monopolista tuviese dos mercados distintos. ¿Sí? Entonces, no cambia ni el excedente, ni el precio, ni las cantidades de equilibrio para los consumidores de tipo B, pero como el monopolista le puede cobrar un precio más bajo eh, a los de tipo A, lo que va a pasar, o sea, no importa que sea más bajo, digo, la cosa es que les puede cobrar otro precio. Como les puede cobrar otro precio, lo que va a pasar es que los consumidores de tipo A acceden al consumo del bien, ¿sí? Ambos consumen. Entonces, va a ser mayores. Entonces, en este caso, cuando calculemos el excedente del consumidor total, el beneficio y el excedente total, lo que vamos a ver es que con discriminación, el
el excedente del consumidor total va a ser mayor que sin discriminación, el excedente, el beneficio del productor también, y el excedente total, ¿sí?, de la sociedad también. Entonces, el excedente total acá va a ser mayor que el excedente total acá. Entonces, ¿qué pasa? En estos casos, donde alguno de los consumidores no puede acceder al bien sin discriminación, la discriminación es algo positivo socialmente, ¿sí? Porque de esta manera los consumidores sí pueden acceder al bien que de otra manera no podrían, ¿sí? Es como, no sé, imagínense un museo súper exclusivo que tiene una entrada súper cara porque no sé, tiene alguna obra de arte muy entonces, si ningún estudiante va a poder entrar nunca a ese museo, a menos que se ponga un precio especial para estudiantes. Pero el monopolista no quiere perderse del precio altísimo que puede poner para entrar a ese museo porque hay mucha gente dispuesta a pagar mucho. Entonces lo que hace es, bueno, si venís con un carnet de estudiante, te dejo pasar. En ese caso, es beneficioso socialmente, ¿sí?, que exista esta discriminación, porque de otra forma, un grupo de consumidores, que en este caso serían los estudiantes, no accede a consumir el bien, ¿sí? Y lo único que cambia de una situación a la otra es si estos consumidores pueden acceder, ¿sí? Porque el monopolista, que sería el dueño del museo, le puede seguir cobrando el mismo precio a los otros, ¿sí? Entonces no se modifica ni el excedente de consumidor de ese grupo, ni el beneficio que obtiene el monopolista de ese grupo, pero sí crece el beneficio total del monopolista y el excedente del consumidor del grupo que hubiese estado excluido, ¿okay? Que es distinto de nuestro caso anterior, donde ya podían consumir ambos, ¿sí? Digo, de la parte 1 del ejercicio, ya podían consumir ambos grupos de consumidores y lo único que cambió es que el monopolista logró quitarles un excedente a los consumidores, ¿sí? Más allá de que esto puede haber beneficiado un poco más o un poco menos a algún tipo de consumidor. La idea es que a quien benefició la discriminación en ese caso es el monopolista, ¿sí?, como gran sector social. Entonces, bueno, el punto de este ejercicio es que vean esa diferencia entre ambos tipos de situaciones. ¿Okay? Bueno, eso es todo. Si tienen cualquier duda, como otra vez, me avisan, nos hablan por la cadena de mails y charlamos.